Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de la relación entre gastronomía y negocios en China, que suele provocar muchos malentendidos con los occidentales. Y con cualquier persona que no esté familiarizada con la cultura china y venga a este país no solo para hacer negocios, sino también para trabajar, estudiar, etc. En China, las comidas son el cimiento de la sociedad y no hay decisión importante que no pase por una mesa con abundantes platos y bebida. Y esto, por supuesto, también se aplica al mundo de los negocios y la política, que en todas partes suelen ir muy de la mano. De hecho, hace unos cuantos años, antes de que comenzase la oleada anticorrupción, se rumoreaba que muchos oficiales tenían 2 comidas y 2 cenas al día con funcionarios y empresarios, lo cual les pasaba una gran factura en términos de salud, sobre todo por la costumbre de brindar con alcohol de alta graduación. Por eso, si un día venís por trabajo o por negocios y os invitan a comer o cenar, tenéis que pensar que es el momento más importante para estrechar lazos e incluso para cerrar un acuerdo. Eso es, yo me acuerdo que una vez nos encontramos con un empresario español y al preguntarle sobre su estancia en China nos dijo algo así como: es que esto es un rollo porque los chinos siempre están que si vamos a comer, vamos a cenar y yo he venido aquí a hablar de mi producto. Y nosotros pensando, vaya, pues has perdido unas cuantas oportunidades para hacer negocio. Además, el ambiente en el que se desarrolla la comida o la cena es muy importante y nos preocupa mucho que los invitados estén contentos. Por ejemplo, cada vez que vamos al pueblo de Lele tenemos un montón de comidas y cenas con familiares y amigos, y yo hay veces en las que me siento un poco cansado de tanto compromiso, pero siempre intento ir y pasármelo lo mejor posible, en parte también porque entiendo que aquí faltar a ese tipo de citas es más grave que en mi país. Quizás porque en los países occidentales en general tenemos más formas de ocio y piensas, bueno, pues si no nos vemos en la comida ya nos veremos en el bar, en la cafetería, en el fútbol, etc. Pero en China, al menos en las zonas en desarrollo y en las zonas rurales, hasta hace no mucho apenas había otras formas de ocio que no fuesen las ofrecidas por los restaurantes. Ahora bien, aunque los chinos siempre insistimos en invitar a los recién llegados, también hay que saber devolver el detalle. Eso es, China es un país muy hospitalario, pero al mismo tiempo se entiende que para poder labrar una buena relación, todas las partes tienen que reciprocar los gestos de generosidad. Y eso también implica a los occidentales, aunque yo creo que a veces nos cuesta un poco darnos cuenta de ello. A mí me parece que a veces vosotros pensáis, qué bien me ha invitado, qué generoso, y ya está. Yo opino que quizás esto podría tener mucho que ver con la importancia que damos en nuestra cultura al altruismo, a eso de dar a los demás sin esperar nada a cambio, aunque paradójicamente luego a veces se nos olvida devolver el detalle, y esto es algo que se nota bastante cuando llegamos a China, aunque quizás también se deba a que al llegar no conocemos nada y nos cuesta mucho hacer cosas tan simples como reservar una mesa en un restaurante. O a lo mejor es que al estar más acostumbrados a que cada uno pague lo suyo, nos cuesta un poco adaptarnos al sistema chino, del que os hablaremos en un instante. ¿A ti también te pasaba eso al principio, Javi? Sí, y seguramente perdí una muy buena oportunidad para estrechar lazos con la Universidad de Wuhan por no devolver el detalle a unos investigadores que fueron muy amables conmigo. Pero en ese momento yo estaba ahí un poco atolondrado, qué bonito todo, qué interesante todo, y seguramente no me porté como debía haberme portado. Pero menos mal que te tengo a ti para que me aclares todas estas cositas, ¿eh? Por otra parte, muchas veces pasa que cuando nos ofrecemos a pagar, nuestros amigos chinos se oponen e insisten en hacerse cargo de la cuenta a ellos, pero esto es una especie de ritual con el que no os aconsejo que os rindáis a la primera, aunque tampoco es plan de acabar en un conflicto. Además, devolver las invitaciones es muy importante para generar confianza, para que te hagan un favor y también para conseguir oportunidades económicas. Por ejemplo, en el pueblo de Lele primero invita a una familia, luego otra y luego otra hasta que se completa la cadena. Y no es raro que entre comida y comida, de forma más o menos privada, los miembros de esta especie de red se echen una mano con cuestiones del tipo: oye, que necesito ayuda para que mis hijos vayan a la misma escuela que los tuyos, o mira que voy a abrir una tienda pero tengo que adelantar mucho dinero de golpe y ando un poco corto. Es decir, estas costumbres contribuyen a la circulación del crédito, que en parte explica el éxito de los chinos a la hora de poner en marcha pequeñas empresas, porque en ocasiones estas redes de confianza son tan fuertes que ni siquiera hace falta ir al banco a por un préstamo. Eso es todo por hoy. Si tenéis una opinión o experiencia sobre este tema, os invitamos a que la compartáis en un comentario. Y si queréis animarnos a que hagamos más vídeos como este, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o convertiros en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.
Por cierto, una vez vinieron unos técnicos vascos aquí a China, yo les estuve echando una mano con su proyecto y al terminarlo se organizó una cena con los socios chinos. Pero ¿qué pasó? Que el jefe de los técnicos no podía ir a la cena y entonces Javier Zo tuvo que hacer de sustituto, como lo explicamos en el vídeo del alcohol en China. Y bueno, me agarré la peor borrachera que me ha agarrado en China en todos estos años. Tuve que tomar 2 copitas de aguardiente por cada una que tomaban ellos y al final acabé en una discoteca ahí medio pegándome con un amigo chileno. Bueno, un desastre. Tened cuidado porque esa es la cara B de todo lo que os hemos contado hoy, la del alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, mucho ojo.